Bueno chicos, bienvenidos hoy a la época colonial. ¿Sí? Habíamos estado hablando en la clase el otro día que la época colonial no es por Colón, sino por las colonias. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con las colonias americanas. ¿Sí? Recordemos el planiferio, América, ¿sí? Recientemente descubierta y conquistada por los europeos. Y acá tenemos Europa, España, ¿sí? Que vamos a trabajar bastante con España. Acá está Portugal, acá están los otros reinos, Francia, el Reino Unido, Alemania. Bueno, para organizar este gran territorio que era América, los españoles decidieron dividirlo en virreinatos. Esta es una de las primeras imágenes que habíamos estado viendo, que eran el virreinato de Nueva España, que abarcaba casi hasta el sur de Estados Unidos, México, ¿sí? Todo lo que era América Central, las Antillas, que son las islas del Caribe, y después el virreinato del Perú, que llegaba desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y parte de Chile. Como aún así estos virreinatos eran muy grandes, para poder controlar mejor, ¿sí?, el dominio español en América, los españoles decidieron dividir estos virreinatos en virreinatos más chicos para poder organizarlos mejor. Entonces aparecen en un segundo mapa el virreinato de Nueva España, que se divide en dos, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Nueva Granada, que queda solamente para estos territorios que están en América del Sur, y el virreinato del Perú, que termina finalmente dividiéndose en el año 1776 que es cuando se crea el virreinato del Río de la Plata. Ahora, en estos virreinatos, ¿quién mandaba? La máxima autoridad era el rey, ¿sí?, que estaba en España, lo ponemos de este lado. El rey. Este es el escudo del rey. Está al revés. Este es el escudo de uno de los reyes españoles de esta época, que es Carlos V, ¿sí? Después de Carlos V siguió su hijo Felipe II, después vinieron una serie de Felipes, otra serie de Carlos, hasta que llegamos a los Fernandos, pero de esos nos vamos a ocupar más adelante. El rey es la máxima autoridad, ¿sí?, en todo España y todas sus colonias. Pero como justamente tenía que estar alguien que lo asesorara en su trabajo. Entonces aparecen dos autoridades. La Casa de Contratación, que es la que se encargaba de regular, de controlar el comercio entre España y América, y el Consejo de Indias, que se encargaba de designar a los funcionarios y designar las leyes que iban a tener estos territorios coloniales. Pero el rey estaba, y estas autoridades estaban en España, por eso los puse de este lado. Ahora, ¿qué pasa en nuestra América? Aparece entonces un representante del rey, que es el virrey. Yo acá les traje una fotito, este es el virrey Pedro Ceballos, que fue el primer virrey de nuestro virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, el virrey. Estamos ahora hablando en general, no de nuestro virreinato, sino de cualquiera de estos virreinatos en América. Junto con el virrey aparecen otras autoridades para poder también controlar. El virrey era el representante del rey. Y aparecen las audiencias, que son las encargadas de la justicia en América y de organizar, designar las autoridades y los funcionarios americanos, ¿sí? Ya estamos de este lado, de América. Y aparecen los tan conocidos cabildos, que en realidad el cabildo no era la casa del virrey, sino que el cabildo era una asociación de vecinos, que había cabildos en cada una de las ciudades importantes. Había un cabildo en Salta, un cabildo en Tucumán, un cabildo en Tarija, ¿sí? Los cabildos eran asociaciones de vecinos que se encargaban de los asuntos de la ciudad. Y aparece otra autoridad importante, que no habíamos trabajado hasta ahora, que son las capitanías generales. ¿Qué son las capitanías generales? Cuando había determinados conflictos en estos territorios, como por ejemplo en el caso de América del Sur, con
los portugueses, que se venían avanzando dentro del continente y adueñándose de las tierras, se crean zonas, ¿sí?, que no pertenecían al virreinato, sino que tenían sus propias autoridades, que eran los capitanes generales, que estaban justamente en los lugares en donde había conflictos con las fronteras, ya fuera conflictos con otro reino que quería adueñarse de las tierras o conflictos con los indígenas, que también sabíamos de que todavía estaban resistiendo el tema de la conquista y la dominación. Entonces, para eso se crean las capitanías generales. Bueno, acá tenemos entonces autoridades del virreinato, autoridades de los virreinatos pero en España, y cómo estaban divididos los virreinatos. Esto es un poco lo que estuvimos trabajando en clase, y después empezamos a trabajar otras cuestiones, que eran, por ejemplo, que la ciudad de Potosí, que queda en lo que después va a ser el virreinato del Río de la Plata, pero que originalmente fue el virreinato del Perú, que queda en la ciudad del país Bolivia, actual Bolivia, fue una ciudad muy importante y que, porque en el año 1545 se descubrió un cerro que se llamó Cerro Rico, ¿sí?, que era una mina muy importante de plata. Y ustedes saben de qué es lo que más querían los españoles, ¿sí? La plata y el oro. Entonces, en estas minas de plata pusieron a trabajar a los indígenas, ¿sí?, que para controlarlos se trabajaba por medio de mitas y encomiendas. Las mitas eran la obligación de los indígenas de trabajar adentro de las minas, y eran turnos rotativos de trabajo, ¿sí? Venían unos, se iban otros, venían unos, se iban otros. La encomienda es otra institución española que después se volvió ilegal, entonces tuvieron que volver a las mitas, que era una institución originalmente de los incas, de ahí venían, y por eso era que los indígenas estaban un poco más acostumbrados a trabajar en las mitas. Además que no estaban trabajando todo el tiempo, sino que iban y venían de determinados grupos. Las encomiendas, la diferencia con las mitas, es que el encomendero tenía la obligación de cuidar de esos indígenas que estaban encomendados a él y de, por supuesto, evangelizarlos. Pero bueno, como se producían muchos abusos entre los españoles con los indígenas, entonces las encomiendas se suspendieron, se volvieron ilegales y se dejaron solamente las mitas. Pero ¿qué pasaba? El trabajo dentro de la mina era un trabajo muy insalubre. Había que trabajar con determinados minerales para poder sacar el oro y la plata de las minas, con lo cual varios indígenas fallecieron, entonces tuvieron que traer población africana para ponerlos a trabajar en las minas. De ahí que vienen los negros de África, que venían en calidad de esclavos ya directamente, no como mitayos, no como encomendados, sino que venían como esclavos a trabajar en las minas. Ahora, no solamente la riqueza estaba en la minería. ¿Qué pasó? Aparecieron otro montón de actividades extractivas, ¿sí?, relacionadas con la tierra. Una de ellas fue la ganadería. Al ser América un continente tan grande, con tanta variedad de climas, con tanto espacio, los europeos trajeron muchos productos que pudieron cultivarse y que podían llegar a realizarse actividades agrícolas y ganaderas. Acá tenemos, vamos a ponerlo acá, porque de este lado así se ve mejor, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, cuáles fueron los productos que los españoles trajeron de Europa, ¿sí?, como las vacas, una vaca, es colorada pero es una vaca, los caballos, que ya los habíamos visto en la conquista, que habían sido importantes, también trajeron cerdos, oink, oink, y gallinas. ¿Todo para qué? Para que se realizaran actividades y después pudieran ellos, esos productos, llevárselos de nuevo a España. Otras cosas que trajeron los europeos habían sido las plantas de café y las plantas de caña de azúcar, que al ser un territorio tan rico el americano, podían cosecharse y cultivarse. Entonces, teníamos la minería y teníamos las actividades agrícolas y ganaderas.
Para las actividades ganaderas se crearon estancias donde las vacas, los caballos, los cerdos, las gallinas podían criarse, y lo que se sacaba, por ejemplo, principalmente de las vacas, en lo que sería nuestro territorio actual de la Argentina, eran los cueros y la carne seca. ¿Por qué? Pues imaginan de que un churrasco no llegaba en buenas condiciones de nuevo a España, pero la carne seca sí llegaba bien. Entonces, esas eran las principales actividades que se realizaban en relación a la ganadería. Después, bueno, de la agricultura habíamos hablado de que teníamos la papa, que era originaria de América, esa sí no estaba en España, esa por eso la flechita para el otro lado, la papa, el tomate, que tampoco era de europeo, era americano. Entonces, bueno, con eso se realizaba un comercio entre América y España. ¿Qué pasaba? ¿En qué se basaba este comercio? Había unos determinados, ya no vamos a hablar de carabelas, vamos a hablar ahora de galeones, que son unos barcos de guerra que custodiaban que ningún pirata asaltara los barcos que llevaban productos. Entonces, 2 veces al año salían los barcos de España, llegaban a América Central, ¿sí?, con productos que les vendían a los americanos. Y se llevaban los productos que obtenían de estas actividades agrícolas, ganaderas y mineras en América. Después, en el resto del continente, o por mar, supongamos de acá, los puertos eran, acá estaban uno en Veracruz, en México, y el otro era Portobelo, que creo que es por acá. De acá se distribuían o por mar o por tierra, ¿sí?, los productos que llegaban de España. ¿Qué pasaba? Entre América y España se empezó a formar un monopolio comercial. Habíamos hablado que eso era un comercio en el que solamente los americanos podían comprar los productos españoles y que solamente los españoles eran los únicos que le podían vender a los americanos. Entonces ningún otro país europeo podía comercializar sus productos en América, y a su vez tampoco ninguno de estos países europeos podía llevarse productos directamente de América. Con lo cual se empezaron a producir determinadas actividades de contrabando de productos, ¿sí?, donde se los vendían a precios más caros para poder insertarlos en el mercado. Bueno, creo que hasta ahora, de lo que estuvimos trabajando el otro día, me parece que hemos abarcado todo. Para la próxima clase ya vamos a empezar a trabajar puntualmente con el Virreinato del Río de la Plata, qué fue lo que empezó a pasar ahí, qué pasó en 1776 cuando se crea y cuáles fueron los motivos por los cuales este virreinato se creó, que está relacionado con las minas del Potosí, principalmente, pero también con todos estos productos que empiezan a aparecer en América y las actividades que se relacionan a ellos. Así que bueno, los veo la próxima, mucha suerte con las actividades, me cuentan la clase de la semana que viene cómo les fue. Besitos.